Recientemente, Eiichiro Oda nos reveló a través de su manga una parte del pasado de Kuma, más específicamente la de su infancia. En ella pudimos ver una serie de acontecimientos que hacen que, al menos para mí, sin duda alguna, se quede con el puesto del pasado más trágico de todo One Piece. No existe ninguna otra situación que le supere de momento, ni siquiera el pasado de Robin, y en este video te explicaré las razones del por qué lo creo, así como también más a profundidad todo lo que tuvo que vivir Kuma desde bien temprano en su vida. Pero no le demos más vueltas a esta intro y empecemos con el video. Bien, lo primero que debemos hacer es entrar en el contexto de la situación, y para ello debemos regresar 47 años antes de la actualidad en la historia, y ubicarnos en el reino de Sorbet, una isla del South Blue. En ese lugar y en ese momento nació Kuma, quien tuvo de padres a una humana común y corriente y a una persona que era descendiente de la tribu de los Buccaneer, una raza recién introducida en la historia a través de este flashback. Debido a esto, Kuma dio inicio a su vida siendo un mestizo entre humano y Buccaneer, algo que sería sumamente determinante para el resto de su juventud, ya que dicha tribu era perseguida por el gobierno mundial, y la razón era que, según ellos, los Buccaneer habían cometido una acción imperdonable en el pasado, y debido a esto todo aquel que portara ese linaje debía ser juzgado también por ello. Es decir, que en un momento del pasado un grupo de gente que compartía unas características específicas realizaron un acto que, a ojos del gobierno, terminaría siendo algo completamente imperdonable, y debido a esto se justificaría la persecución de todos los descendientes de ese grupo de gente, aunque estos no hayan tenido nada que ver con el acto que originó todo. Podría decirse que el único pecado que cometieron todos los descendientes fue el simple hecho de haber nacido siendo Buccaneers, y aquí hay que resaltar que muy probablemente ese acto imperdonable no haya sido nada malo a ojos de nosotros los espectadores, puesto que recordemos que en estas situaciones el gobierno mundial juzga de forma extremadamente arbitraria, es decir, nunca es justo, simplemente vela por sus propios intereses y todo lo que vaya en contra de los mismos debe ser sancionado, por lo que muy seguramente ese acto imperdonable haya sido haberse opuesto a que les quitaran su libertad de alguna manera. Y yéndonos a un ejemplo un tanto más ridículo, probablemente todo esto haya sido ocasionado porque un Buccaneer no haya querido besarle los pies a un Tenryubito. Bueno, dudo mucho que un acto así haya trascendido hasta convertirse en un acto imperdonable para todo ese linaje, pero creo que ya entendieron el punto. Podría decirse que a los Buccaneer les ocurrió lo mismo que a los del clan Kurosumi en Wano, los cuales fueron eliminados de forma sistemática por los habitantes del país por culpa de un crimen que cometió un grupito de ese clan, y por la misma vía, al padre de Kuma le ocurrió algo parecido a lo que le pasó a Orochi, y eso fue que les aplicaron una condena por el simple hecho de haber nacido con unas características determinadas. Pero volviendo al flashback de Kuma, resulta que dentro del hospital donde este nació se encontraban agentes del gobierno mundial, los cuales se dieron cuenta de que había un descendiente de la tribu de los Buccaneer en el lugar, y encima este había tenido a un bebé recientemente, por lo que fueron tras él y le capturaron, junto a su esposa y a su hijo. Ahí pudimos observar cómo el padre de Kuma intentó resistirse, puesto que estaba bastante herido cuando se le vio junto a su familia ya estando visados. Y aquí debo hacer un paréntesis, puesto que no sé hasta qué punto sea bueno para el video soltar esa palabra tal cual se escucha. Como muchos ya sabrán, actualmente le estoy dedicando muchísimo de mi tiempo al canal y me gustaría que a los videos les vaya lo mejor posible, por lo que de ahora en adelante me referiré a toda acción o situación que involucre cadenas y falta de libertad como a la palabra por E. Pues bueno, ya por este punto un pequeñísimo Kuma fue víctima de la palabra por E por parte del gobierno mundial, por lo que le veríamos crecer y desarrollarse estando en Marijoice, teniendo que realizar trabajos forzados para los Tenryubitos, por no decir que también recibía maltratos constantes y amenazas para que este no les molestara cuando llorara. Y esto, aunque puede que no tenga tanto shock en el espectador, sí que es una situación sumamente nefasta, puesto que estamos siendo testigos de cómo Kuma desde prácticamente el inicio de su vida fue juzgado por una acción que ni siquiera él había cometido. Simplemente le habían puesto esa cruz en su espalda por ser el descendiente de una tribu que muy seguramente haya sido juzgada injustamente en su momento, y que ahora, desde bien jovencito, fue obligado a trabajar forzosamente para los Tenryubito. Y aquí dice que usar el término trabajar es blanquear lo que realmente estaba ocurriendo, pero ya ustedes me entenderán, la palabra por E. Mientras muchos otros muchachos eran libres, podían jugar y recibían cariño de quienes les rodeaban, Kuma no era libre. En lugar de jugar, este era víctima de la E, y en lugar de cariños, este recibía maltratos y amenazas. A diferencia de la gran mayoría de infancias tristes en esta obra, en donde los muchachos de un momento a otro pierden su inocencia, aquí vemos a un chico que perfectamente podría decirse que nunca la tuvo, ya que le tocó crecer y desarrollarse en el lado oscuro de Marijoice. Pero bueno, eventualmente este se reuniría con su padre, quien también estaba en esa situación, pero esto estaba muy lejos de ser un pequeño momento que represente una pizca de felicidad en un océano de amargura. Aquí solo había amargura, puesto que en el mismo su progenitor le comentó que su madre, quien también fue capturada por el gobierno al igual que ellos, a pesar de que ella no era descendiente de los Buccaneer, ella
se había ido al cielo. Y aquí debo hacer énfasis en una cosa que no necesariamente tiene por qué ser así, pero que a mí se me hace que probablemente haya ocurrido de esta manera. A diferencia de Kuma y de su padre, quienes realizaban trabajos forzados, a su madre nunca le vimos hacer nada luego de que fuera y esto probablemente se deba a que, a diferencia de los trabajos forzados que realizaban los hombres, las mujeres fueran utilizadas de otra manera por los Tenryubito. Y es que si nos vamos al mundo real, históricamente las mujeres que eran víctimas de la palabra por en muchos casos eran utilizadas para satisfacer ciertas necesidades de quienes les habían quitado su libertad. Vamos, esto para que nos entendamos. Curiosamente, si volvemos a One Piece y aplicamos un poquito de este contexto en la situación que vivió el personaje de Boa en su momento, podemos ver que esto encaja perfectamente con los problemas que arrastra el personaje. Y la situación de Boa no era muy distinta a la de la madre de Kuma. Tomando eso en cuenta y entendiendo que esta última no corrió con la misma suerte que la primera, podríamos decir que la madre de Kuma no logró salir viva de las aberraciones que se le pasaban por la cabeza a los Tenryubito y que sin ningún tipo de impedimento posteriormente le hacían. Imagínense estar en esa situación mientras era plenamente consciente de que su hijo y su padre también estaban siendo víctimas de la palabra por Esto obviamente sería algo que rompería a cualquiera, pero como les dije al principio, esto simplemente es una posibilidad que se genera por el hecho de que el punto y final en la vida de la madre de Kuma se trabajó fuera de escena, algo que alimenta más la teoría, ya que de haber sucedido de esta manera que les estoy comentando, no podríamos haberlo visto, puesto que One Piece no deja de ser una obra que va dirigida a todo público, y no todo público ni está listo, ni tampoco debería ver directamente cómo ocurren cosas así. Pero bueno, si volvemos al pobre Kuma, al enterarse de que su madre se había ido, se quiebra completamente y dice una frase que a mí personalmente también me quebró, y esa es en la que comentó entre gritos y lágrimas que se quería ir con ella. Imagínense lo miserable que se sentía ese pobre muchacho en ese momento tan trágico. Nunca tuvo ningún tipo de libertad, siempre estaba rodeado de gente que le maltrataba, y por si todo esto no fuera poco, luego se entera de que se había quedado sin una de las únicas dos personas que le hacían sentir genuinamente querido y apreciado en este mundo. La vida no dejaba de darle golpes a un muchacho que el único crimen que había cometido era simplemente el de haber nacido siendo un bucanir. Y lo peor de todo esto es que la vida no se iba a detener en la paliza que le estaba dando, y esto lo veremos en nada. Producto que su hijo se había quebrado completamente, el padre de Kuma tuvo que recurrir a contarle la leyenda del dios del sol Nika, ese que aparecía para darle libertad a todos los que sufrían por falta de la misma, y que a su vez lo hacía bailando al ritmo de unos tambores. Esta era una leyenda que se había transmitido de generación en generación por los Bucanir, y se lo contó para darle esperanzas a ese niño que ya se había dado completamente por vencido. Pero lo que no sabía ese muchacho es que justo cuando por fin había recuperado un poquito de esperanzas gracias al ritmo de los tambores con los que su padre bailaba, los mismos de un segundo a otro se detuvieron, puesto que sin mediar ningún tipo de palabras, un Tenryubito le puso punto y final al padre de Kuma, y todo esto frente a sus ojos mientras este bailaba al ritmo de esos tambores que le daban esperanzas. Sin lugar a duda, este es el momento más oscuro de todo este pasado, puesto que Kuma recién había recuperado las esperanzas luego de que su madre les hubiera dejado, y ahora tendría que lidiar también con el hecho de que le hayan quitado a su padre, simplemente porque el sonido de los tambores que este hacía para calmarle le molestó a un dragón celestial. Y todo esto en una secuencia de paneles que fue tan rápida que ni siquiera le dio tiempo a que su sonrisa desapareciera. Fue algo tan repentino que la sonrisa de ese muchacho quedó completamente manchada. Al igual que sucedió con Nami, ambos tuvieron que presenciar cómo sus padres dejaban el mundo en el que vivían de la forma más abrupta posible, pero a diferencia de Belemer, el padre de Kuma no tuvo la dicha de al menos haberse podido despedir de su descendiente. Pero bueno, por si fuera poco, todo lo anteriormente mencionado, la cosa no se detiene, puesto que un tiempo después, específicamente 38 años antes de la actualidad de la historia, un Kuma de 9 años de edad sería llevado a God Valley con la intención de que participara en la cacería que los Tenryubito realizaban cada 3 años, la cual tendría como objetivo a personas, y en este caso puntual involucrando tanto a los habitantes de God Valley, los cuales habían cometido el pecado de haber llamado al lugar donde vivían el Valle de los Dioses, y también a los pecadores como Kuma. Imagínense todo por lo que tuvo que pasar ese muchacho en
su momento. Como si haber tenido que perder a sus dos padres no fuera poco, ahora también tendría que participar en una cacería donde le tuvieran a él mismo como objetivo. Es por esta razón que en un momento determinado este intenta escapar. Sin embargo, no logró llegar muy lejos, puesto que sus propios compañeros se vieron en la obligación de tener que atraparlo para evitar un mal mayor para todos. Esto sin duda alguna sería una cosa terrible de no haber sido, porque en medio de toda esta situación apareció un joven Ivankov ofreciéndole libertad, poniéndole a su vez punto y aparte a esta historia, al menos de momento. Y bueno, creo que después de haber explicado más a profundidad todo por lo que tuvo que pasar Kuma desde prácticamente el inicio de su vida, supongo que no hay duda de que este es el pasado más trágico visto hasta ahora, puesto que a diferencia del resto de personajes que tuvieron que pasar por penurias parecidas, al menos estos tuvieron momentos en los que pudieron ser genuinamente felices. Por ejemplo, Robin pudo disfrutar su vida junto a los eruditos de Ohara antes de que sucediera el incidente que destruyó esa isla. Nami por su parte pudo compartir con su madre y su hermana hasta el momento en el que Arlong le arrebató a Belemer. Trafalgar Law recibió el cariño y la educación de sus padres hasta el momento en el que el lugar en donde vivía fuese completamente destruido. Y así hay un sinfín de personajes que, dentro de todas sus tragedias, pudieron disfrutar de una felicidad plena en momentos puntuales de su juventud. Pero a diferencia de todos ellos, Kuma fue víctima de la palabra por E desde su nacimiento, y debido a haberse desarrollado en Mary Joyce teniendo esa condición, podría decirse que este no tuvo el lujo de perder la inocencia, ya que nunca la tuvo. Tal era su desgracia que el único consuelo que le quedaba era el ser optimista al desarrollar una especie de síndrome de Estocolmo con algunos Tenryubito, es decir, desarrollaba una especie de afecto por los que no le maltrataban tanto, y esto sin contar al hecho de haber perdido a su padre de aquella forma tan aberrante. Sin duda alguna, en este capítulo 1095 de One Piece fuimos testigos de la tragedia más grande y oscura vista hasta ahora en este manga.